La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos queridos catequistas, queridos tíos, padres, padrinos, abuelos y todos los que nos sintonizan en este programa Catequista con Espíritu. Un programa preparado con mucho amor para todos nuestros catequistas, para todos los que nos sintonizan cada semana a esta hora a través de esta emisora Radio ABC y también a través de nuestro canal de YouTube del Instituto Catequístico Fray Ramón Pané. El Padre Victoriano de la Cruz, quien les habla, muy feliz y agradecido de Dios en primer lugar por esta nueva oportunidad de conectarnos con cada uno de ustedes y luego también muy agradecido de cada uno de ustedes por siempre sintonizarnos cada semana. Estamos ya en el último jueves de este mes de abril y como hemos venido haciéndolo, el último jueves de cada mes compartimos con ustedes el tema correspondiente al itinerario de formación preparado por la Comisión Nacional de Catequesis en coordinación con el Instituto Nacional de Pastoral, al encuentro personal con Cristo. Ven y verás este itinerario nacional de evangelización y estos temas de reflexión que esta Comisión Nacional de Catequesis ha querido preparar para ayudar a todos nuestros catequistas en su vida de oración. Recordemos, queridos catequistas, que estamos en el año de la oración y el Papa Francisco ha querido que todos los cristianos, pues en este año, cultivemos, incentivemos nuestra vida de oración. Así que vamos a compartir en este último jueves del mes el tema correspondiente a este mes de abril del Itinerario Nacional de Evangelización para este año 2024. Antes, vamos a ponernos en las manos del Señor, pidiéndole a Él que nos ilumine, que nos acompañe, que nos guíe, que nos conduzca en este momento y a esta hora. Te damos gracias, Dios de amor y de bondad, gracias por tu presencia siempre cercana, gracias por tu presencia siempre efectiva y eficaz en nuestras vidas. Queremos ponernos en tus manos, poner en tus manos nuestra existencia, nuestro ser, nuestro caminar. Queremos poner en tus manos este programa y lo que aquí vamos a compartir el día de hoy para que seas tú, Señor, el que nos vaya iluminando, el que nos vayas guiando, el que nos vayas conduciendo, el que vaya mostrándonos el camino por el que tú deseas, Señor, que continuemos caminando. Derrama sobre todos nosotros tu Santo Espíritu, sobre todos los que escuchan este espacio. Derrama tu Santo Espíritu, el Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de temor santo de Dios. Todo esto te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre María Santísima, a ti que eres Dios y vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues mis queridos catequistas, una vez nos hemos puesto en las manos del Señor, es el momento de introducir el tema de hoy. Como ya les habíamos comunicado antes de irnos a la pausa, hoy vamos a compartir el tema correspondiente a este mes de abril
del Itinerario Nacional de Evangelización 2024. Recuerden que la Comisión Nacional de Catequesis ha preparado un folleto, un material con 12 temas para ayudar a los catequistas a la reflexión durante estos 12 meses del año dedicado a la oración. En el mes de enero, el tema trabajado de acuerdo al Itinerario Nacional de Evangelización fue la oración como camino de santidad. Y reflexionábamos cómo la oración es el camino más seguro, más directo para que un cristiano pueda alcanzar la santidad. Si usted como catequista quiere hacerse santo, pues el camino más seguro es el de la oración. Todo el que ora, todo el que se convierte en una persona orante, se va santificando todos los días. Y por eso reflexionábamos en el mes de enero este tema de la oración como el camino que nos lleva a la santidad. Luego, en el mes de febrero, estuvimos compartiendo el tema la oración nos capacita para el perdón. Sabemos, mis queridos catequistas y todos los que nos sintonizan en este momento, que vivimos rodeados de personas que, queriéndolo o no, nos ofenden, nos faltan, nos lastiman, nos hieren. Y por esta realidad, nosotros debemos siempre estar capacitados para perdonar las ofensas de los demás. Si los demás no nos ofendieran, entonces no haría falta que tengamos la capacidad de perdonar. Pero como los demás nos ofenden hasta sin darse cuenta, entonces es una necesidad que tenemos todos nosotros de poder perdonar las ofensas que nos hace el otro. Y por eso en el mes de febrero reflexionábamos cómo la oración nos capacita para poder perdonar las ofensas de nuestros hermanos. Bien es sabido y bien sabemos que perdonar no es algo sencillo, no es algo fácil, no es algo que se consiga de la noche a la mañana, no es algo que yo diga te perdono y ya, sino que el perdón requiere de un aprendizaje, de una preparación, de una serie de disposiciones internas que no siempre se poseen. Y por ello el que desea perdonar, pues la forma más segura que tiene de aprender a hacerlo es apoyado en la oración. Si usted es una persona de oración, usted tendrá la capacidad de perdonar las ofensas que le confieran los demás. Si usted no ora, difícilmente tendrá esa capacidad de perdonar. Por eso en el mes de febrero, el tema que tratamos fue la oración nos capacita para el perdón, para poder perdonar las ofensas de los demás. El pasado mes de marzo estuvimos meditando el tema la oración nos lleva a la reconciliación fraterna. Sin perdón no hay reconciliación entre los hermanos. Para que pueda haber reconciliación, pues es necesario, es obligatorio el perdón. Y justamente apoyados y ayudados en la oración, pues nosotros podemos reconciliarnos con la comunidad y con el hermano. Y veíamos cómo a veces hay muchos hermanos que se apartan de la comunidad, que se apartan de la pastoral de catequesis, porque algún hermano dentro de la comunidad, dentro del grupo de catequistas, le ha faltado, le ha ofendido, ha hecho o ha dicho algo que no le ha gustado. Y entonces han dicho, pues dejo esta pastoral y no vuelvo más a ser catequista, no vuelvo más a trabajar con esto, y se van lastimados, heridos, ofendidos. Pues la oración
ayuda a que ese catequista que se ha apartado de la comunidad, lastimado, pues tenga la capacidad de reconciliarse nuevamente con su comunidad, de volver nuevamente a ella, de integrarse nuevamente a su labor y a su vida comunitaria. Eso lo veíamos el mes pasado con este tema, la oración nos capacita o nos lleva a la reconciliación fraterna. Pues vámonos, mis queridos catequistas, a nuestra primera pausa y cuando retornemos compartiremos con ustedes el tema que trabajaremos en este día. Quédense con nosotros porque ya regresamos. Estamos nuevamente de regreso en este su espacio Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Gracias por la gentileza de su sintonía. Compartimos con ustedes estos temas que ha preparado la Comisión Nacional de Catequesis en coordinación con el Instituto Nacional de Pastoral. Y son temas sacados del Itinerario Nacional de Evangelización para este año 2024, en el que estamos trabajando el valor de la oración. Y es un folleto con 12 temas para trabajarlo durante los 12 meses del año en un encuentro mensual de todos los catequistas. Este material que lleva como título Ven y verás, de Juan 1:46, al encuentro personal con Jesucristo. Y el tema correspondiente para este mes de abril lleva como título La oración nos anima a cumplir la voluntad de Dios. Ese es el título elegido para este mes de abril. La oración nos anima a cumplir la voluntad de Dios. Y de esto, mis queridos catequistas, de este tema, pues queremos conversar con ustedes en el programa de hoy. En este mes de abril encontrarán ustedes en el Itinerario Nacional de Evangelización la frase bíblica, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Recuerden, queridos catequistas, que en este mes de la oración hemos tomado como oración por excelencia la del Padre Nuestro. Esa es la oración por excelencia, la oración del Padre Nuestro. Todo cristiano ha de saber rezar el Padre Nuestro y más que saber rezarlo, pues ha de tener una conciencia bien clara de lo que esta oración significa. Por eso durante todo este año de la oración, pues se darán una serie de formaciones, de charlas con relación a el Padre Nuestro, a esta oración por excelencia. Y durante los 12 meses de este año, pues se ha escogido una frase del Padre Nuestro para identificar el mes. Y en este caso, el mes de abril, pues la frase que se ha escogido es hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, con tal de que nosotros pues pongamos en práctica esta expresión del Padre Nuestro y la hagamos. ¿Qué significa hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? Significa que el hombre, la mujer, el catequista, el creyente, el cristiano, pues siempre ha de estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, tanto mientras vive aquí en la tierra como cuando se vaya al cielo. Donde quiera que estemos, hemos de estar siempre prestos y dispuestos a hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, como nos lo enseñó Jesucristo, quien vino a este mundo no a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad de su Padre del cielo. Y por eso, mis queridos catequistas, nosotros también hemos de estar siempre dispuestos y siempre prestos a hacer la santa voluntad de nuestro Padre Celestial.
Y cuando tomamos en cuenta esta expresión del Padre Nuestro, hágase tu voluntad, pues aprendemos a entrar en la obediencia, porque muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad. Muchas veces queremos hacer lo que a nosotros nos gusta, lo que nos parece, lo que nos conviene, lo que nos favorece, y dejamos de un lado la voluntad de Dios. Y el creyente, el cristiano, siempre ha de estar dispuesto a hacer no lo que le parece, no su voluntad, sino la voluntad del Señor. Y decir, Señor, ¿qué querrás tú que yo haga en este día? ¿Qué querrás tú que yo haga con mi familia, con esta propuesta que me están haciendo? Ilumíname para yo saber qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor, con mi vida. ¿Qué será lo que tú quieres que yo haga con este grupo de catequizando que tengo, con este grupo de niños, de adolescentes, de jóvenes o adultos? Constantemente hay que pedirle al Señor que nos ayude y que nos muestre su santa voluntad, porque todos los días constantemente estamos tomando decisiones y haciendo cosas que a veces están conformes a la voluntad de Dios, pero otras veces no están conformes a la voluntad de Dios. Y cada vez que hacemos algo que no está conforme a la voluntad de Dios, entonces estamos cayendo en la desobediencia. Y por consiguiente, pues al final las cosas no nos dan la satisfacción, la felicidad, la alegría que esperamos de ellas. O, mucho peor aún, a veces por no hacer la voluntad de Dios, pues al final terminamos fracasando, las cosas nos salen mal, no nos salen como hubiésemos planeado, como lo hubiésemos deseado, practicásemos, pero en abril, sino durante todo este año y durante toda nuestra vida también. Pues siempre mientras respiremos hemos de estar procurando hacer la santa voluntad de Dios, procurando hacer lo que a Él le agrada, procurando hacer lo que es conforme a su voluntad. Y esto, mis queridos catequistas, hemos no solo de practicarlo, sino también de desearlo con toda nuestra voluntad, con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro ser, y hemos de procurar también, pues, desearlo, poner en práctica. Y qué bueno que así sea, y qué bueno que así lo hagamos, y qué bueno que nosotros entremos en esta sintonía de hacer la santa voluntad del Señor. Así que esta es la expresión bíblica, la frase bíblica de este mes de abril: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Expresión bíblica del Padre Nuestro que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 10. Pues mis queridos catequistas, vámonos a nuestra segunda pausa, y cuando retornemos vamos a continuar compartiendo con ustedes este tema correspondiente al mes de abril. La oración anima a cumplir la voluntad de Dios. Ya regresamos con cada uno de ustedes. Estamos nuevamente de regreso en este su espacio Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía, gracias por estar siempre ahí, pendiente, atento a nuestro programa que preparamos cada semana para cada uno de ustedes. Y compartimos en este último jueves del mes este tema correspondiente al itinerario nacional de evangelización 2024. Este año que estamos trabajando el valor de la oración y teniendo como referencia la oración del Padre Nuestro, que es la oración del cristiano y del creyente. Entonces, partiendo de esta gran oración enseñada por Jesús a sus discípulos, y estos a su vez
nos la transmitieron a todos nosotros los cristianos, pues en este mes de abril tenemos como valor el hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y mis queridos catequistas, en este momento pasamos a darle lectura a este tema correspondiente a este mes de abril. La voluntad de Dios se refiere a lo que Dios ha mandado o aconsejado que hagamos o evitemos para asegurar nuestra felicidad. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, pues hacemos referencia a todo lo que Dios nos ha mandado, nos ha aconsejado que hagamos o que evitemos para asegurar nuestra felicidad eterna. Recuerden, queridos catequistas, que Dios nos ha creado para la felicidad, no una felicidad pasajera como la experimentamos en este mundo, sino para una felicidad permanente, estable y eterna. Sin embargo, mis queridos catequistas y todos los que nos sintonizan, hemos de reconocer y saber que esta felicidad a la que tú y yo estamos llamados, y para la cual hemos sido creados, esta felicidad nos la ha robado el pecado. El pecado, al entrar en la vida del hombre, le quitó la posibilidad de ser permanentemente feliz. Y es por eso que mientras vivimos en este mundo, solo experimentamos pequeños momentos de felicidad, porque el pecado nos ha robado, nos ha quitado esa posibilidad de ser felices permanentemente, de ser felices constantemente, de ser felices siempre. Y justamente lo que más quita la felicidad es la desobediencia. La desobediencia es lo que más atenta contra nuestra felicidad. Cuando desobedecemos, entonces estamos nosotros de algún modo rechazando, de algún modo negando, de algún modo haciendo imposible que la felicidad se manifieste en nuestras vidas. Esa es una realidad que hemos de tener siempre presente. Mientras más desobedecemos, pues más infelices somos. Mientras más obedecemos a Dios, pues mayor grado de felicidad también poseemos. Por eso la voluntad de Dios, decíamos, hace referencia a lo que Dios nos ha mandado o nos ha aconsejado hacer o evitar para asegurar esa felicidad. Y esto incluye todo lo que Cristo el Señor ha ordenado o ha prohibido directa o indirectamente a través de su palabra, donde nosotros encontramos las cosas que a Dios le agradan en la palabra de Dios, y donde nosotros encontramos las cosas que a Dios desagradan, que a Dios no le gusta que tú y yo hagamos en la palabra de Dios. Es decir, si tú quieres conocer todo lo que a Dios le gusta que tú hagas, entonces debes de irte a la palabra de Él, a lo que Él nos ha revelado por medio de su palabra. Y allí vas a encontrar todo lo que a Él le gusta. Y si tú quieres saber todo lo que Dios reprueba, rechaza, pues también debes de irte a su palabra. Allí vas a encontrar todo lo que a Dios no le gusta que tú y yo hagamos, que tú y yo realicemos. Por eso la palabra de Dios contiene la voluntad de Él para con cada uno de nosotros. Podríamos decir entonces que la palabra de Dios es su santa voluntad para que tú y yo la cumplamos, para que tú y yo la pongamos en práctica. Por ello, la voluntad de Dios abarca tanto la fe como la vida moral, es decir, que Dios lo primero que nos pide es que creamos en Él,
que seamos obedientes a Él, que le imitemos a Él, que hagamos su santa voluntad, en definitiva, pero también Dios quiere que tengamos un comportamiento que sea digno de lo que somos, hijos e hijas de Dios. Esto es el comportamiento moral. La moral es lo que determina cuando una acción es buena o es, podríamos decir, incorrecta, mala, como normalmente decimos. Entonces, la voluntad de Dios abarca tanto el ámbito de la fe como el ámbito también de la moral, nuestro comportamiento. De este modo, entonces, nos damos cuenta que la fe y la moral se refieren a todo lo que nos ha sido propuesto como medio para alcanzar la felicidad del cielo. Debemos entonces someter nuestro propio juicio a la voluntad de Dios. Recuerden que el juicio que hacemos de las cosas de los demás, pues es lo que nos lleva a actuar de una manera o de otra. Cuando yo digo, esta persona fue la que me cogió los chelitos que yo guardé aquí que ahora no encuentro. Eso es hacer un juicio. Y si ese juicio es errado, si esa persona no fue la que me cogió ese dinero, pues ya yo estaré faltando ante Dios. Y por eso nuestro juicio, antes de yo pensar algo de alguien, primero debo someter ese juicio a la voluntad de Dios, confiando en que Él provee mejor para nuestros intereses de lo que nosotros mismos podemos desear, pensar o inclusive alcanzar. Entonces, partiendo de esta premisa, de esta realidad, hemos siempre de tener presente y muy en cuenta que todo nuestro juicio ha de estar siempre sometido a la voluntad y el juicio. Siempre nos dirá, nos dictará lo más correcto, lo más adecuado, lo más favorable, lo más conveniente en cada momento y en cada circunstancia de nuestra existencia. Y estos queridos catequistas y todos los que nos sintonizan, pues es importante que lo tengamos nosotros siempre muy presente. Si nos encontramos en situaciones difíciles, debemos aceptarlas con paciencia y resignación, recordando siempre que nada puede sucedernos sin el permiso de Dios, quien es el supremo árbitro de todas las cosas, incluyendo de nuestra propia vida y de nuestra propia existencia, iluminado siempre con la gracia de su Santo Espíritu. Pues vámonos a nuestra tercera pausa y retornamos con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Seguimos compartiendo con cada uno de ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Gracias por la gentileza de su sintonía. Seguimos compartiendo con ustedes estos temas que ha preparado la Comisión Nacional de Catequesis en coordinación con el Instituto Nacional de Pastoral y que llevan como título Itinerario Nacional de Evangelización 2024 al Encuentro Personal con Cristo. Ven y verás. Juan capítulo 1, versículo 46. Y estamos compartiendo el tema correspondiente a este mes de abril, cuyo título es La oración nos anima a cumplir la voluntad de Dios. Comentábamos con ustedes que la voluntad de Dios se refiere a lo que Dios ha mandado o aconsejado que hagamos o evitemos para asegurar nuestra felicidad eterna. Esto incluye todo lo que Cristo el Señor ha ordenado o prohibido
directa o indirectamente a través de su palabra. La voluntad de Dios abarca tanto la fe como la moral, es decir, todo lo que nos ha sido propuesto como medio para alcanzar la felicidad del cielo. Debemos someter nuestro propio juicio a la voluntad de Dios, confiando en que Él provee mejor para nuestros intereses de lo que nosotros mismos podemos desear. Si nos encontramos en situaciones difíciles, debemos aceptarlas con paciencia y resignación, recordando siempre que aceptarlas con paciencia, pues nada puede sucedernos sin el permiso de Dios, quien es el que va permitiendo que acontezcan en nuestras vidas cada circunstancia y cada momento. Por lo tanto, no debemos permitir que las dificultades perturben demasiado nuestra mente, sino que debemos enfrentarlas con fortaleza, siempre teniendo en nuestros labios las palabras: hágase la voluntad del Señor. Jesús se ha revelado y cumple la voluntad de su Padre para que los hombres tengan acceso al Padre a través de Él. El Verbo hecho carne, en el Espíritu Santo, y así nos convertimos en partícipes de la naturaleza divina. Ahora, en este momento de nuestra vida, debemos tener la mirada puesta en todos los acontecimientos de la vida para descubrir, amar y cumplir la voluntad de Dios. Recuerden, queridos catequistas, que justamente la voluntad de Dios se va manifestando a través de los acontecimientos diarios de nuestra vida, en una enfermedad, en un trabajo, en un noviazgo, en un matrimonio, en un esposo, en una esposa, en los hijos, en todo lo que nos acontece, pues hemos de ir descubriendo qué Dios me está queriendo decir, por dónde me quiere conducir y qué decisión o qué actitud Él desea que yo tome en cada circunstancia, en cada acontecimiento de mi vida. Esto, mis queridos catequistas, es muy importante que nosotros lo tomemos muy en cuenta, porque justamente la voluntad de Dios se va manifestando a través de los acontecimientos y de las acciones que vamos realizando en nuestra vida. De aquí que cuando tenemos esta capacidad de descubrir en los acontecimientos la voluntad de Dios, pues entonces se nos hace más fácil acogernos y cumplir la misma. Es sumamente importante que hagamos el esfuerzo de conciliar nuestra posibilidad de elegir en lo que llamamos la voluntad individual o el libre albedrío con la voluntad de Dios. Recuerden, queridos catequistas y los que nos sintonizan, que Dios nos ha dado la gracia de tener la libertad de decidir, la libertad de hacer lo que nos plazca, lo que deseemos. Obviamente que de acuerdo al uso que hagamos de esta libertad, estaremos entonces cumpliendo con la voluntad de Dios o estaremos alejándonos de esa voluntad de Dios. Y precisamente por la libertad que Dios nos ha dado, es que corremos el riesgo de olvidarnos de la voluntad de Dios y simplemente fijarnos en nuestra propia voluntad. Si no tuviéramos esta libertad, entonces estaríamos condenados, obligados a cumplir la voluntad de Dios. Pero Dios no quiere que cumplamos su voluntad de este modo, sino que Él desea que lo hagamos libremente, que el que desea hacer las cosas que Él pide, que lo haga en libertad, no porque Dios se lo está imponiendo, se lo está obligando, no le está dando más opciones y por eso es que termina cumpliendo las cosas. No, Dios no actúa así, sino que Dios quiere que tú tengas la libertad de
o hacer lo que a él le gusta o no hacer lo que a él le gusta. De buscar tu propia felicidad por tus propios caminos o de buscar la felicidad que viene de Dios por los caminos que Él te propone cada día. Son dos posibilidades que Él te pone por delante para que seas tú el que elija en libertad. Y esta voluntad individual se origina y se desarrolla mediante la experiencia y está estrechamente relacionada con el conocimiento. Quiere decir esto que la experiencia de la vida es lo que nos va posibilitando, es lo que va dando origen al desarrollo de esta experiencia que nos va llevando al conocimiento de las cosas. Y la voluntad, al igual que los poderes del conocimiento, surge de estados conscientes. Es decir, que cuando yo hago algo en voluntad, lo hago con conciencia, lo hago con conocimiento de causa, lo hago sabiendo lo que estoy haciendo. No lo hago bajo la ignorancia, no lo hago bajo la falta de conocimiento, no lo hago bajo ese a veces inconsciente con el que hacemos las cosas. No, la voluntad siempre va a implicar un pleno conocimiento de lo que se está haciendo o de lo que se está evitando. Por eso esta voluntad pues surge de estos estados conscientes que van desde percepciones o representaciones claras y distintas de un objeto hasta vagos sentimientos de necesidad o de malestar. Y con ello podemos afirmar que es un regalo de Dios del cual no podemos sustraernos, sino que debemos ser agradecidos con Él y entonces poner en uso esta virtud, esta gracia que del mismo Cristo hemos recibido cada uno de nosotros. Queridos catequistas y queridos radioescuchas, todo ser humano debe responder a esta libertad, incluso con la capacidad de rechazar la voluntad de Dios que le es conocida. De tal manera que tú debes decidir en libertad y con tu voluntad si hacer lo que a Dios le gusta o hacer lo que a Dios no le gusta. Es una decisión tuya y por ser tuya, por eso tiene una única responsabilidad en tu propia persona. Queridos catequistas, vámonos a nuestra cuarta pausa y retornamos con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Seguimos compartiendo con todos ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas, agradeciéndoles como siempre la gentileza de su sintonía y la generosidad de escucharnos con tanto entusiasmo, con tanta paciencia también. Compartimos con ustedes el tema correspondiente al mes de abril de este material que ha preparado la Comisión Nacional de Catequesis dirigido a todos los catequistas. Si tú todavía no tienes este material, tienes la oportunidad de adquirirlo. Cuesta solo 50 pesitos en tu parroquia. Con tu catequista puedes solicitarlo, tenerlo a mano, este folleto que contiene 12 temas de los 12 lemas del plan de pastoral para este año 2024, año dedicado a la oración. Y precisamente este material busca ayudarte en tu vida de oración. Por eso todos los temas que trabaja este folleto, este material, tienen como título la oración. En este caso, el título de este tema que estamos compartiendo con ustedes
es la oración, nos anima a cumplir la voluntad de Dios. Este es el tema que estamos compartiendo con todos ustedes. La oración nos anima a cumplir la voluntad de Dios. Y decíamos antes de irnos a la pausa que todo ser humano debe responder en libertad, incluso con la capacidad de rechazar la voluntad de Dios conocida, a este llamado y a esta vocación. Y es el caso de Adán y Eva. Ellos sabían que Dios les había pedido que no comieran del fruto del árbol del bien y del mal. Sin embargo, aún así, ante la tentación del enemigo, eligieron no respetar el mandato de Dios. Tú sabes, por ejemplo, que no debes hablar mentiras. Sin embargo, de vez en cuando, tú violentas este mandato de Dios y dices tus mentiritas, aunque sean piadosas, que no lo son de hecho, pues no hay mentiras que tengan piedad. Toda mentira carece de piedad, pues la piedad te lleva siempre a decir única y exclusivamente la verdad. De tal manera que, así como Adán y Eva sabían que no debían comer de este árbol del conocimiento del bien y del mal, tú y yo sabemos que no debemos de hacer muchas cosas, pero aún así las terminamos haciendo. ¿Por qué hacemos esto? Pues esto se debe precisamente a la libertad con la que Dios nos ha creado, porque eres libre para hacer lo que a Dios le agrada o para no hacer lo que a Dios le agrada. Porque eres libre, entonces terminas haciendo precisamente esas cosas. Si no tuvieras libertad, entonces no tendrías esta capacidad de desobedecer la voluntad santa de Dios. Por eso decimos que todo ser humano debe responder a esta libertad, incluso con la capacidad de rechazar la voluntad de Dios conocida, como lo hicieron Adán y Eva, que sabiendo lo que estaban haciendo, aún así lo realizaron en esa libertad que Dios les había dado. Cayeron en la tentación y eligieron pues no respetar el mandato de Dios. Es claro que hay una relación entre la voluntad de Dios y sus mandamientos. La voluntad de Dios está explicitada en los temas centrales de la revelación o la Sagrada Escritura, como ya lo decíamos hace un momento. ¿Cómo yo saber, cómo yo conocer la voluntad de Dios? Pues tengo que irme a la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, y allí descubriré todo lo que Dios desea que yo haga y todo lo que Dios desea que yo evite. De manera que podemos conocer, podemos amar, podemos cumplir la voluntad de Dios siempre y en todo momento, cuando así lo deseamos, cuando así lo queremos, cuando así es nuestra voluntad sometida obviamente a la suya. Y veamos algunos ejemplos. Dios siempre quiere que haya amor entre nosotros, pues la voluntad de Dios tiene que ver con el amor. Amarás a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Así resumía Jesús la ley y los profetas, de tal manera que es voluntad de Dios que tú te ames primero a ti mismo, que ames a Dios y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Es voluntad de Dios esa, eso tú lo sabes, lo has escuchado muchas veces, te lo han dicho de múltiples maneras. No eres ignorante de esa realidad y de esa voluntad de Dios para contigo. Ser santos. La santidad es un llamado universal. Sean santos como mi Padre del cielo es santo. Esa es otra voluntad de Dios. Es otro deseo de Dios. Y esto tú también lo sabes. Sabes que estás llamado a la santidad.
Sabes que estás llamado a santificar el nombre de Dios. Sabes que estás llamado a santificar tu familia, tu trabajo, santificar tu vida, a santificar tu pastoral, a santificar todo lo que tú haces. Entonces, no eres ignorante, no desconoces que esta es parte de la voluntad de Dios, sino que la sabes muy bien. La voluntad de Dios es salvarnos si nos dejamos salvar por Él. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, nos dice el Señor en su palabra. De tal manera que aquí tenemos 3 ejemplos clarividentes de lo que es la voluntad de Dios para conmigo y para contigo también. Ya sé que es voluntad de Dios que yo lo ame a Él, que me ame a mí, que ame a mi prójimo. Ya sé que es voluntad de Dios que yo santifique mi vida cada día. Ya sé que es voluntad de Dios que yo ayude a mis hermanos a santificarse. Ya sé que es voluntad de Dios que yo me salve y que yo ayude a mis hermanos a salvarse. De tal manera que no soy un ignorante de estas voluntades de Dios, sino que la sé, la conozco, soy consciente de ella y por consiguiente no puedo decir o no puedo yo preguntarle a Dios, ¿qué es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Ya Él me lo ha dicho. Yo quiero que tú ames. Yo quiero que tú te santifiques. Yo quiero que tú te salves. Ya lo sabes, ya lo sabemos. Ya nadie puede alegar ignorancia, sino que todos hemos de ser conscientes de esta realidad. Debemos entonces insistir, como podemos ver en estos 3 ejemplos que hemos puesto de la voluntad de Dios, hay conocimiento de ello, pero en mi libertad puedo decidir lo contrario, odiar en vez de amar, pecar en vez de santificar, condenarme en lugar de salvarme. Puedo hacerlo en libertad, como de hecho lo hacen tantos hombres y mujeres que aun conociendo esta voluntad de Dios, no le interesa ponerla en práctica, no le interesa aplicarla, sino que la rechazan con toda vehementemente maldad. Sin embargo, debemos de tener conciencia plena que cuando no se hace la voluntad de Dios, nos va bastante mal en la vida y cometemos muchos errores donde después hay que pagar las consecuencias de los mismos. No puedo yo ser ignorante de esta realidad, no puedo yo desconocerla. Mis queridos catequistas, vámonos a nuestra última pausa y ya retornamos con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Seguimos compartiendo en este su espacio Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Y ya, mis queridos catequistas, hemos llegado a la parte final de nuestro espacio y también a la parte final de este tema que hemos compartido con ustedes, que lleva como título La oración nos anima a cumplir la voluntad de Dios. Con esta frase bíblica, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Son temas del Itinerario Nacional de Evangelización para este año 2024. Y finalizando esta reflexión, dedicamos unas palabras para ver la relación entre la voluntad de Dios y la oración como una respuesta a la iniciativa de amor de Dios. Nuestro Padre Celestial llama a cada persona a su encuentro en la oración. Y nuestro primer paso en la oración es siempre una respuesta al llamado de Dios. A través de la oración podemos discernir la voluntad de Dios y obtener la paciencia para cumplirla, para llevarla a cabo. En oración debemos ir reflexionando para dar respuestas
a estas preguntas. ¿Cómo hago el hábito de conocer, de amar y cumplir la voluntad de Dios en mi vida, en mi trabajo, en mi matrimonio, incluso con mis bienes materiales? ¿Cómo ayudar en el hogar a nuestros hijos a ir descubriendo la voluntad de Dios? ¿Cómo cumplir esta voluntad de Dios en medio de mi servicio como catequista, en medio de mi pastoral, de mi apostolado? Echar una mirada a la familia de Nazaret, Jesús, María y José, es saludable para pensar que entre María y José forjaron el carácter del niño Jesús, que en toda su historia personal deberá responder a la voluntad de su Padre. Nunca olvidemos entonces que es también una responsabilidad paterna ayudar a los hijos a descubrir, amar, en libertad cumplir la voluntad de Dios. Y es una tarea también nuestra, pues, entrar en esta dinámica de acercarnos y cumplir la voluntad de Dios. Así que, mis queridos catequistas, esperando que este tema les haya sido de mucho provecho, que le ayude apoyados en la oración a cumplir siempre y en todo momento la voluntad de Dios, no la nuestra de manera personal, individual y egoísta, y sobre todo pidiéndole al Señor que nos conceda la gracia de que a partir de ahora y durante todo este año, ayudados de la oración, podamos someternos al cumplimiento de su santa voluntad. Como siempre, estos temas, queridos catequistas, recordamos, deben ustedes trabajarlo en comunidad, con los catequistas de sus parroquias, de sus comunidades, reunidos de 5, de 6, de 10, de 12 catequistas, en pequeños grupos, pues ir reflexionando estos temas. Siempre hay unas preguntas al final de cada tema para la meditación, para la reflexión, y siempre hay un propósito, una misión para cumplirla durante todo el mes. Por eso recomendamos que estos temas, de ser posible, pues se trabajen al principio de cada mes, a fin de que ustedes pues vayan instruyéndose, vayan animándose a cumplir con lo que se propone en cada tema. Mis queridos catequistas, será entonces hasta la próxima semana y el próximo mes donde volveremos a encontrarnos para compartir un programa más de su espacio Catequista con Espíritu. Que Dios me los bendiga a todos y hasta la próxima semana. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que Él te ha confiado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que Él te ha confiado. Llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Eres testigo de Cristo, un apóstol de su amor. Eres testigo de Cristo,
su amor, que con obras y palabras tu testimonio profesa, imitando a San José, a los santos y profetas. Nos enseña a adorarlo a Él, amarlo de corazón. Nos enseña a adorarlo a Él, amarlo de corazón. Pues tú como catequista debes ser adorador, porque nadie puede dar lo que no hay en su corazón, porque nadie puede dar lo que no hay en su corazón. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Catequista con el alma, al ritmo de Dios. Constate en el Señor, con el peregrino, al ritmo de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista.